nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Sí, feliz día a los usuarios y usuarias de Vida y Televisión, de Alba TV y de Katia TV, los distintos canales que transmiten este programa Escuela de Cuadros. Estamos hoy en el capítulo 189 y vamos a analizar, a debatir un texto escrito por Lenin en 1917, La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla. Este texto fue escrito unos días antes del triunfo de la Revolución de Octubre. También lo estamos citando a propósito del contexto que atraviesa la Revolución Bolivariana y a los 99 años rumbo al centenario de la Revolución Rusa, ¿no?, de la Revolución de Octubre. Está con nosotros para analizar esto el profesor e historiador Amílcar Figueroa, está la compañera Cira Pascual Marquina y Cris Gilbert, mi persona Thais Rodríguez. Yo quiero que iniciemos el análisis de este texto invitando al profesor Amílcar Figueroa que nos haga un análisis sobre Lenin como método como revolucionario que ha dejado un método para la construcción en los procesos, en los distintos procesos de revolución en el mundo, cómo se colocaba él frente a las dificultades, frente a las problemáticas, cómo las asumía. Sí, fíjese, en general tenemos que aprender de todos los procesos vividos por la humanidad, ¿no? Quien haga política, quien se sitúe frente a la construcción revolucionaria tiene que examinar las experiencias históricas para sacar de allí lecciones, no cometer errores ya conocidos ya cometidos por otros procesos o por lo menos tenerlos en cuenta, ¿no? Y en este caso estudiar a Lenin me parece muy pertinente, en todo caso porque Lenin es un pensador radical, un revolucionario radical, y no radical por una posición, por un verbalismo de radicalidad, sino por su programa. Los programas que presenta Lenin para transformar siempre sitúan la transformación de fondo, pues. Y aparte porque se sitúa siempre desde una perspectiva de clase. Para Lenin, a diferencia de los políticos policlasistas, cualquiera de su postura frente a determinados problemas pasa por explicar y entender qué le conviene al proletariado, qué le conviene al pueblo trabajador en tales circunstancias. Yo no sé qué texto o de qué libro tomaron ustedes el texto que vamos a analizar. Yo lo revisé en las obras escogidas en 12 tomos, ¿no?, que es la que tengo, ¿no? Y si ustedes ven, inmediatamente después del que vamos a analizar, Lenin está incorporado al trabajo de Lenin el problema fundamental de la revolución. Y que él empieza diciendo que el problema fundamental de toda revolución es el problema del poder, pero a renglón seguido dice, ¿no?, el problema del poder, pero desde una perspectiva de clase. O sea, lo decisivo es qué clase toma el poder, ¿no? Eso cruza el pensamiento de Lenin y por eso me parece bien importante analizar este texto, que lo escribe en un momento de definiciones, cuando ya se han producido las primeras transformaciones en Rusia y se plantea, digamos, el sector radical, los bolcheviques, plantean, digamos, la consigna de todo el poder para el pueblo y además tomar el poder por el proletariado realmente, ¿no? Entonces, en ese contexto, que había muchas vacilaciones también, y es la posición de Lenin la que va marcando como la pauta de qué hacer, y en medio de una ofensiva tremenda de la burguesía nacional e internacional, tal como la podemos vivir nosotros hoy por acá, él escribe este texto. Por eso me parece bien pertinente que se haya tomado para esta conversación. El texto, para retomar el título en sí, es La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla, y es de septiembre del 17, del 10-14 de septiembre del 17. Es un texto
de tamaño medio. Y es interesante también, tú hacías un acercamiento a ubicar el texto en el momento. Evidentemente, en abril hay una revolución, en 1917, y posteriormente a eso se instala el gobierno provisional de Kerensky. A partir de ese momento, Lenin comienza a desarrollar un trabajo específico en relación a ese gobierno transicional y qué debe hacer la clase obrera. Y sería bueno también contextualizar que allá, al principio de este compendio de textos y de trabajos, podríamos ubicar las tesis de abril, también cuáles son las tareas principales del proletariado, el Estado y la Revolución, que está trabajando simultáneamente con este texto actual, para ir viendo el momento en el que estamos analizando. Es un momento en el cual se ha dado una revolución, pero lo que se ha instalado es un gobierno de transición de carácter burgués parlamentario, y lo que viene próximamente es la revolución. Evidentemente era un momento muy crítico en términos económicos en Rusia. Era un momento de el nombre lo vuelvo a repetir, la catástrofe que nos amenaza. Entonces... Claro, pero fíjate, Cira, que esto viene digamos, traído muy específico y ilustra mucho sobre lo que nosotros hemos vivido. Porque esa transición trató de abortarla, trató de impedirla la burguesía, con todo el sabotaje económico. Y justamente el título de la catástrofe es porque, valiéndose de una multiplicidad de métodos, tal vez muy parecidos, claro, las cosas hay que ubicarlas en el tiempo. Ellos han aprendido mucho más a hacer las cosas ahora. Tal vez la economía, aunque conserva los mismos cánones, tiene modalidades actuales, particulares. Pero, digamos, el sabotaje permanente de la burguesía a la economía ponía pues en peligro la continuidad de ese proceso de transición. Entonces, Lenin escribe justamente previendo que si no se toman medidas radicales, si no se actúa, ¿verdad? Vendría indefectiblemente una hambruna, vendría indefectiblemente una catástrofe. Eso además en el contexto también de la guerra que existía para ese momento, que ya sería el punto de diferenciación con la realidad nuestra, que no estamos inmersos en una situación de guerra abierta, por lo menos, ¿no? Sí, una cosa, el texto parece que tiene como con otros textos de Lenin, parece que hay una vigencia total, aunque hay que tener cuidado con eso, porque el contexto es diferente. Pero cuando uno lee la catástrofe que nos amenaza, uno piensa en la guerra económica o algo así. Y luego hay rasgos como el hecho que nosotros aquí hemos desplazado un gobierno reaccionario. Y hemos impuesto un gobierno, o tenemos un gobierno de reformas y con un discurso revolucionario, pero tampoco parece que a veces está trabado. Entonces el ejemplo de Lenin, que Lenin supo superar esta condición y era lo que sabemos que fue una revolución bastante contundente, este ejemplo nos atrae. Pero creo que hay algunas diferencias históricas que debemos resaltar. Uno es que Lenin había logrado construir un doble poder a través del poder soviético, algo que no se ha hecho aquí, y eso es un hecho importante. La otra cosa es la esperanza de una revolución internacional. Hay que siempre tener en cuenta que Lenin esperaba que los alemanes iban a hacer una revolución, y eso va a dar otro impulso, otra palanca a su situación. Sí, yo podría añadir o simplemente reforzar en cuanto a lo que dice Chris, que lo más interesante que ocurre dentro de todo ese periodo de 8 meses entre las dos revoluciones sería precisamente la gestación o la reconstrucción revolucionaria de los soviets. Los soviets que no fueron otra cosa que espacios donde el pueblo organizado autogestionaba la producción, defendía la producción
y también se organizaba de formas asamblearias hacia la superación de la lógica establecida, que era todavía capitalista, ¿no? Bueno, eso como para apuntar algunos de los elementos que, si bien aquí en Venezuela hay gérmenes de poder popular en las comunas, pero todavía es incipiente, es más incipiente aquí de lo que fue en Rusia en 1917. Yo iba a hacer precisamente esa observación, que no podríamos decir las cosas como en términos absolutos, porque aquí sí se ha intentado, ¿verdad?, generar, digamos, otro poder. Y ese otro poder ha tenido también sus altos y bajos. En un determinado momento, que podríamos ubicar a partir de 2004, se impulsó con mucha fuerza la idea del poder popular, del nuevo poder, incluso de una nueva institucionalidad revolucionaria. Esa pelea entre el nuevo poder y el viejo poder es la que está por dilucidarse y la que nosotros podemos sacar experiencias como Lenin, con un programa claro, logró potenciar a ese nuevo poder para lanzarlo a controlar el poder en forma ya en definitiva, digamos. Correcto, bien. Ahora, para ubicarnos o para quizás entrar un poquito al texto, que no lo vamos a hacer despegados de la realidad venezolana, pero para entrar un poquito al texto, básicamente uno de los elementos centrales es, evidentemente hay un problema económico grande y la burguesía está saboteando. Hay intentos de hacer reformas, pero reformas muy débiles desde el gobierno, y a lo que Lenin apunta es a la pasividad absoluta del gobierno, que básicamente está por su propia pasividad, si no formalmente por su propia pasividad, transando con la burguesía. Esos son como los elementos de la apertura del texto, ¿no? Y él habla de que todo el mundo, tiene varias frases bastante interesantes, ¿no? Dice que, por ejemplo, que todo el mundo sabe que se acerca esta catástrofe, que todo el mundo lo comenta, que todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero que no se está tomando los pasos necesarios en ese contexto. Entonces, ataque de la burguesía, un gobierno de carácter transicional reformista, burgués, que es producto precisamente de una revolución popular, porque con esa revolución popular habían logrado derrocar el régimen zarista, y por otro lado, un pueblo que reconoce la situación tan grave que se está viviendo y cuya vanguardia o cuyos grupos más organizados son conscientes de cuáles son los pasos concretos que hay que dar. No sé si quieres apuntar algo en ese sentido. Yo añadiría fijarnos en la claridad del lenguaje de Lenin, que no anda con disimulos ni con adornos para plantear las cosas. El señalamiento directo al sabotaje de la burguesía como una fórmula de poner en una situación, poner contra la pared pues, al gobierno de transición. No sé si acá mismo en los primeros párrafos del texto ya Lenin señala: los capitalistas sabotean, dañan, interrumpen, minan, frenan deliberada y tenazmente la producción, confiando en que una catástrofe originará la bancarrota de la República y de la democracia de los soviéticos. También apunta Lenin simultáneamente que los controles no son suficientes, que la lógica del capital va a terminar arrasando con los controles. Entonces él aboga, y eso lo iremos tratando en el próximo segmento, aboga por una serie de puntos específicos, concretamente 5 puntos, que son, digamos, puntos programáticos para salir de la crisis, un programa mínimo, diríamos, que son bien interesantes y algunos de los cuales también serían relevantes en nuestro contexto. Sí, Cira, antes de ir al corte, yo quisiera resaltar algo allí con lo que decía el compañero Amílcar de la forma a la cual se refiere Lenin a la burguesía, y es que él hace una caracterización sin ningún tipo de eufemismo de quién es el enemigo, contra quiénes se está combatiendo.
se dice, bueno, estamos en una guerra, pero los contrarios, la fuerza contraria es la burguesía, desde siempre con esa visión, con esa perspectiva clasista, como tú lo decías al principio, de que bueno, en el campo de la lucha revolucionaria hay que determinar las acciones en función de favorecer siempre a la clase trabajadora. Y en eso allí, bueno, él va delimitando clara, abiertamente en esa cita desde el principio, que es el primer párrafo incluso, que acaba de leer el compañero Amílcar. Eso vale para el contexto venezolano, donde siempre hablamos de que estamos en una guerra económica, pero no se determina el enemigo. El enemigo es como algo etéreo, no se le da forma, no se le da rostro, no se le da nombre, y sabemos que acá, bueno, hay responsables que permanentemente están conspirando tanto nacional como internacionalmente contra la revolución bolivariana y contra los intereses del pueblo trabajador. Entonces, esa discusión queda para el próximo segmento. Estamos estudiando un texto de Lenin que se llama La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla aquí en Escuela de Cuadros. No se vayan, ya volvemos con más. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros. Con Amílcar Figueroa estamos estudiando un texto de Lenin de 1917 que, bueno, pensamos que tiene bastante vigencia, aunque ningún texto sirve como fórmula para resolver problemas, solamente nos orienta en cuanto a la interpretación de momentos en el presente. El texto se llama La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla. Quería leer una cita del texto de Lenin que nos parece relevante y es precisamente en relación a los controles, que es uno de los temas centrales en este texto. Si los controles resuelven el problema o no lo resuelven y cómo ejercerlos. Y dice, el único obstáculo en ese camino era y sigue siendo que el control pondría al descubierto los beneficios fabulosos de los capitalistas y minaría la base de esos beneficios. Interesante esa cita de Lenin. Creo que el compañero Chris tenía un aporte también. Como tú empezaste diciendo, Amílcar, obviamente la parte del genio de Lenin es hablar claro, pero yo diría también que más allá de hablar claro, también apunta a lo que nadie quiere ver. Y en este caso es en parte el tema de clase, es en parte el tema de que tú no puedes tener un control serio en ese tipo de circunstancias sin romper con la lógica del capital, sin romper con la ganancia. Hay un texto de mayo del mismo año que tiene como título Se han olvidado la cosa más importante. Y la cosa más importante es la caracterización del tipo de gobierno que tienen. Que tienen un gobierno que tiene vínculos con la burguesía, entonces el gobierno no puede hacer las reformas de que habla. Lenin siempre quiso combatir la mera fraseología revolucionaria. Sí, es que yo creo que en todo este texto, Lenin primero dice que la acción de la burguesía, ahora cómo está conspirando fundamentalmente sobre la economía para acabar con el proceso de cambios que se viene operando, ¿no? Para poner contra la pared al gobierno de transición. Pero luego él establece una especie de unas medidas y dice las medidas son conocidas, son fáciles, pero hay como una vacilación para tomarlas. Y ahí tiene que ver con lo que tú estás planteando. Incluso él dice, bueno, se habla mucho de tomar medidas, pero no se metan con la santidad de la propiedad. Y eso luego lo va a referir en todo el texto cuando la actitud de alguna gente frente a temas, por ejemplo, como la nacionalización de la banca, que, bueno, levantan banderas de cambio, pero con esa parte sí no se puede tocar. O sea, no tocar a la burguesía y después la burguesía sí está como preparándose permanentemente para agredir a la revolución. Él incluso se queja amargamente en la primera parte del trabajo sobre la pasividad del gobierno. O
sobre la pasividad de aquel gobierno transitorio que no terminaba por definirse, y justamente esa indefinición lo lleva a cruzarse de brazos frente a la evasión de los controles y a las distintas vías del sabotaje. Sí, pudiéramos decir que afortunadamente esta etapa de indefiniciones se superó con una etapa de radicalización que vino luego con el triunfo de la Revolución Real a partir de octubre, ¿no? Lo que llaman la Revolución de Octubre, que otros calendarios dicen que ha sido en noviembre, pero trayendo eso... Y que cumple ahora 100 años. Y que cumple ahora 100 años, pero trayendo eso a este contexto pudiera ser incluso premonitorio en el sentido de que las indefiniciones de algunos gobiernos que se han caracterizado progresistas en América Latina han conllevado incluso a la derrota de esos gobiernos y que nuevamente los sectores de la burguesía vuelvan a tomar el control pleno, el control total, aunque ciertamente nunca perdieron todo el control, pero sí el control pleno, porque no puede haber una coexistencia. Llega un momento en que las contradicciones se agudizan y se impone uno sobre otro, o sea, se impone el pueblo trabajador o se impone la clase burguesa. En este momento, regresando a 1917, afortunadamente se impuso el pueblo trabajador, ¿no? Yo quisiera leer los 5 elementos, o sea, que son 5 medidas que Lenin plantea que son necesarias a tomar, que son esas que tú dices que él plantea que no son complejas, pero que faltaba era decisión, es decir, voluntad política para aplicarla. Una dice, para superar la crisis, ¿no? La primera, fusión de todos los bancos en un banco único y control por el Estado de sus operaciones o nacionalización de los bancos. La segunda, nacionalización de los consorcios capitalistas, es decir, de las asociaciones monopolistas más importantes de los capitalistas, consorcios del azúcar, del petróleo, del carbón, metalúrgico, etc. 3. Abolición del secreto comercial. 4. Sindicación obligatoria, es decir, agrupación obligatoria de los industriales, los comerciantes y los patronos en general. Y 5. Organización obligatoria de la población en cooperativas de consumo o fomento y fiscalización de estas organizaciones. Yo quisiera que desarrollara usted en la explicación estas 5 medidas que plantea. Bueno, fíjate, yo voy a empezar con unas preguntas. Ustedes han visto, por ejemplo, cómo ha aumentado la tasa de los bancos para cualquier operación. Eso significa una debilidad frente al capital. Eso significa que eso que decía antes Lenin, no tocar la centísima ganancia de los capitalistas, sigue estando primando en la cabeza de la conducción revolucionaria. Y entonces empieza, digamos, a darse pie con esa vacilación a que se afiance la ofensiva de las derechas y de la reacción burguesa. Obviamente no se trata de copiar al calco todas esas medidas de los procesos que se han operado en América Latina. La Revolución Cubana en su contexto nacionalizó la banca. El otro que intentó nacionalizar la banca fue la Revolución Chilena, Salvador Allende, y tal vez por eso lo atacaron con tanta violencia, ¿no? la reacción internacional. Pero Salvador Allende sí tuvo un programa radical en ese sentido. Yo creo que en el caso nuestro ha habido, digamos, mucha benevolencia con el capital financiero, y creo que ese es uno de los grandes problemas, porque tras de toda la conspiración ha estado el capital financiero. Bueno, el programa, es como tú lo leíste, es muy claro, muy preciso, ¿verdad? Él decía, esto lo puede entender todo el mundo, el problema es que hay que tener la fuerza para aplicarlo. Y un programa de esa naturaleza no se puede aplicar simplemente desde el Estado, sino tiene que ser el propio poder popular quien lo adelante. Ahora, yo creo que es importante especificar lo que plantea Lenin, por ejemplo, en cuanto a la nacionalización de los bancos. Concretamente,
Y yo pensaría que ese sí es uno de los elementos que tiene vigencia del texto. Concretamente, lo que se plantea es nacionalizar todos los bancos y que estén todos en un único banco estatal con control absoluto del mismo banco dentro de los procesos. Una pregunta que nos podemos hacer es ¿qué hacen los bancos? Por lo menos, no sé, un capitalista que invierte en la producción, pues alguna relación tiene con algo que le ofrece algo a la sociedad. Evidentemente, los que le están ofreciendo en realidad a la sociedad son los trabajadores, pero ni siquiera eso le ofrece el capital financiero, los bancos a la sociedad. Y entonces, en nuestro caso concreto, en Venezuela, no solamente la cuestión de las tasas, que en realidad me parece como más secundaria, sino las grandes, enormes ganancias que está teniendo la banca en este momento de crisis, ganancias realmente extraordinarias. Eso es necesario plantearlo claramente, es necesario que el pueblo entienda que la banca en este momento de crisis ha incrementado sus ganancias por aproximadamente entre el 40 y el 60% anualmente en estos 2 últimos años. En este año un 60%. Y además eso es una forma, digamos, lícita de lo que algunos podríamos llamar robo, de una forma lícita, pero también hay mecanismos ilícitos conocidos hasta internacionalmente, porque no solo en Venezuela lo hacen, de fuga de capitales, y acá se ha dado además con el tema del control de la divisa. Claro, Entonces, en nuestro caso yo creo que es más grave, ¿no? Porque por 2 elementos. Uno, en Venezuela nunca se desarrolló un aparato industrial capitalista, digamos, poderoso, ¿verdad? Por la misma forma como surge el capitalismo en Venezuela, por su apego a la industria petrolera, por su carácter, o sea, su apego al extractivismo. Y además por el tiempo histórico que vivimos en el cual el capital financiero prevalece frente a los otros capitales. Eso no es en Venezuela solamente, sino en general en el sistema capitalista. La situación es más complicada incluso que al momento cuando Lenin le tocó encararla, ¿no? Y definitivamente yo pensaría que es imposible hacer una transformación profunda sin tocar estos temas, sin tocar estos temas, sin una revolución en el campo también de la finanza, ¿no? Yo quisiera leer una cita de Lenin que me parece que coincide mucho con los debates que se están haciendo actualmente. Él plantea que en esa discusión sobre la nacionalización de la banca, algunos dicen, por supuesto, serían precisamente los directores y los altos empleados quienes opondrían resistencia, quienes tratarían de engañar al Estado, de dar largas al asunto, etcétera. Pues esos caballeros, y ahí está el quid de la cuestión, perderían puestos muy rentables y la posibilidad de operaciones fraudulentas muy lucrativas. Pero no existe la menor dificultad técnica para la fusión de los bancos si el poder del Estado fuese revolucionario no solo de palabra, es decir, si no se temiese romper con la inercia y con la rutina, si fuese democrático con la inercia y con la rutina, si fuese democrático no solo de palabra, es decir, si obrase en interés de la mayoría del pueblo y no de un puñado de ricachos. Claro, ahí está. Si el interés fuera hacer realmente la revolución. Porque Lenin aquí, y ahí hay que hacer una distinción, ya lo hemos dicho varias veces, no se trata de una fraseología revolucionaria. Lenin incluso en este texto se va a preguntar luego, ¿es posible avanzar? ¿Es posible continuar adelante si no tomamos el camino del socialismo? O sea, para hacer la revolución, para hacer el cambio estructural hay que estar convencido de la necesidad del socialismo como superación del actual estado de cosas. Si no, entramos en ese juego que nos lleva a profundas contradicciones y termina triunfando la lógica del capital. En cuanto al camino al socialismo, yo estoy de acuerdo, aunque creo que tenemos que historizar un poco la visión de la transición que tuvo Lenin. El mismo Lenin tuvo que hacerlo, porque la transición parece que es más complicado y tiene más peldaños que imaginaba Lenin en aquel momento.
Pero creo que en este tema del control tenemos que tocar el tema de la diferencia entre el control, lo que Lenin llama el control burocrático, reaccionario, y el control democrático, revolucionario. Lenin tuvo mucho interés en la organización de la producción que se dio en su momento bajo monopolios y en parte por la guerra. Él dijo que el mismo capitalismo en su momento estaba organizando la producción bajo un tipo de control reaccionario, mientras nosotros tenemos que implementar una suerte de control diferente, un control democrático revolucionario. Y por supuesto eso es el camino, pero también en nuestro contexto es un desafío, porque aunque tenemos poder popular, el poder popular quizás no es al mismo nivel de la capacidad que mostró los soviets en su momento. Sí, realmente es el desafío, ¿no? Porque primero opera el tema de la conciencia. En segundo lugar, hay que tener en cuenta los mecanismos como de cooptación que tiene el sistema del capital para incluso poner a organismos y a gente que vienen del poder popular, del proletariado, digamos, a participar de una u otra manera en todos esos mecanismos, si se quiere hasta de corrupción, para reproducir su lógica. Entonces, por eso después vamos a tratar, creo que el tema de la democracia revolucionaria y la democracia burguesa, la democracia... Aquí hay otros elementos de las medidas que plantea Lenin que yo considero que es importante seguir desarrollando. Aparte de lo de la nacionalización de los bancos, él dice, por ejemplo, también la nacionalización de los consorcios capitalistas y habla allí de consorcios como el petróleo, el azúcar, el carbón. Y nosotros además venimos en Venezuela de una etapa de recuperación, por ejemplo, de PDVSA, de la industria de petróleo, aunque decían que era una empresa de la nación, realmente después del paro petrolero e incluso más entrada la revolución, en el 2007 se da la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco, donde se expulsa a la ExxonMobil, y es a partir de esa etapa más o menos del 2007 que nosotros podemos decir que realmente hay un control de la industria petrolera en este país de forma soberana. Pero hay otros elementos, por ejemplo, el del monopolio de los alimentos, que es central en esta coyuntura, en los cuales no hemos avanzado, se ha construido muy poco allí, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene desde el planteamiento de Lenin la nacionalización de esos consorcios capitalistas? Es que a renglón seguido él plantea la necesidad de transparentar la información económica, que sea, digamos, de dominio del proletariado. No se puede ejercer ningún control, ¿verdad? Si no hay ¿cómo decir? Si los libros no están abiertos, y si los libros no están abiertos, para usarlos como herramienta por parte de los interesados en la transformación revolucionaria, que es en última instancia el pueblo trabajador. Yo creo que ahí hay un debate que está pendiente. Si nosotros creemos que podemos hacer las transformaciones sumidos al carro de la democracia liberal burguesa, o si avanzamos en la democracia directa, en la democracia, en los otros controles, que son los controles que puede ejercer, digamos, el sujeto histórico revolucionario. Sí, básicamente yo creo que uno de los elementos clave en este texto es que el control no se puede ejercer en una sociedad donde la lógica del capital prevalece y donde no hay democracia. Y ahí estamos retomando lo que decías tú anteriormente y también decía Cris, que es que apunta a el socialismo como objetivo, que incluso cambios pequeños no son posibles en una sociedad de hegemonía burguesa. Estamos llegando al final de este segmento. Continuaremos la discusión en el próximo segmento, precisamente trabajando el tema de la democracia popular contrapuesta con las formas burocráticas de hacer política que impone la lógica capitalista. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros.
Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros, ya en el último segmento, estudiando un texto de Lenin del 17, La catástrofe que nos amenaza y cómo evitarla. En el segmento anterior concluíamos mencionando que realmente en situaciones como las que se plantean, en situaciones de crisis profunda, hay dos posibilidades, perecer o avanzar. Bien, en este segmento vamos a estar trabajando fundamentalmente, o nos vamos a estar centrando en la cuestión, en la contraposición entre la burocracia reaccionaria y la democracia revolucionaria. Y en esa contraposición, bueno, el cual en la lucha debemos enfocarnos en la abolición de esa burocracia reaccionaria, hay como dos elementos clave que son declarar la guerra a los grandes capitalistas y también bueno, la confiscación de los bienes de ellos mismos. Ahora, centrándonos en el tema de la democracia revolucionaria, la compañera Thais mencionaba que hay una cita bien interesante en el texto. Sí, sí, acá está esta cita que es bastante sintética, ¿no? de Lenin. Dice: para quien no emplee las palabras democracia revolucionaria como una pomposa frase estereotipada, como un tópico convencional, y se pare a pensar en lo que significan, ser demócrata es tener presente en las prácticas los intereses de la mayoría y no los de la minoría del pueblo. Ser revolucionario es demoler del modo más resuelto e impecable todo lo dañoso, todo lo caduco. Yo decía que ahí hace síntesis de lo que representa, digamos, estas dos palabras, democracia revolucionaria, que es lo que él considera necesario desarrollar, construir a partir de un proceso de revolución que busca, que tiene como objetivo el socialismo. Y eso está en todo el texto, porque este es un texto hecho para la polémica, en medio de un conflicto donde hay distintas posiciones, donde hay posiciones que avalaron los primeros cambios, pero le tienen miedo al cambio radical. Por eso él en varias oportunidades señala acá que hay quienes argumentan que el pueblo no ha madurado para el socialismo. Y entonces eso, por eso es que se preguntaba anteriormente, ¿se puede avanzar, se puede marchar hacia adelante teniéndole miedo a la construcción socialista? Y eso lo vincula además a otros dos problemas. O sea, es imposible que la burguesía asuma una actitud realmente democrática. Por eso hace la distinción entre la democracia revolucionaria y la democracia liberal, aunque no lo trate con ese término, ¿no? Y habla incluso del control burocrático reaccionario. Claro, y además el otro tema que señala es, es que nuestra lucha, como en esta etapa, es solo contra el imperialismo, sin aclarar, ¿no?, qué es el imperialismo y su como expresión del capital, como expresión del capitalismo. O sea, no puede haber una lucha antiimperialista que no sea anticapitalista. A partir, por ejemplo, de las últimas décadas del siglo XIX para acá, eso sería imposible. Entonces, yo creo que acá incluso se nos ha vendido muchas veces como leninismo, ese riguroso etapismo, sí, que primero hacemos esto y después lo otro. Y este texto, tira por la borda esa postura, porque Lenin permanentemente plantea la necesidad de ir adelante en la lucha del proletariado por el socialismo. Creo además que plantea con mucha fuerza el tema de la democracia revolucionaria, como una condición sine qua non para avanzar. No esa democracia parlamentaria burguesa, sino la democracia popular, la democracia revolucionaria, la democracia de los soviets, de los consejos. Sí, es importante ahí la distinción que usted hace del leninismo, porque lo que conocemos como marxismo-leninismo es una construcción de una interpretación más de Stalin sobre el legado de Lenin. Pero por eso incluso en Escuela de Cuadros siempre reivindicamos el hecho de ir a los clásicos, de leer los originales, más allá de leer las interpretaciones. Y como usted lo plantea acá,
en este texto se desmonta toda esa visión dogmática o etapista. Yo quiero apuntar algo interesante en el texto. Una cosa, como tú acabas de decir, para Lenin el imperialismo está siempre vinculado con el capitalismo. Aparentemente en el momento, Bukharin estaba planteando algo como un imperialismo puro, en que había perdido su contenido capitalista. Y Lenin entró en debate con Bukharin sobre este tema. Pero lo que quise decir en cuanto al elemento poco obvio en el texto es que sí se vislumbra un poco lo difícil de la transición, porque Lenin apunta, aunque no se puede avanzar con temor al socialismo, tampoco cada paso es un paso directo. Dice, con hacer tal paso, no estamos haciendo un paso socialista, pero sí anticapitalista. Y creo que esa idea de hacer algo anticapitalista, pero tampoco es plenamente socialista, describe un poco el tipo de transición que estamos viviendo actualmente, la transición de muchos países dependientes hoy día, que aunque rechazamos el capitalismo y tenemos como meta el socialismo, sigue siendo difícil o seguimos en este limbo entre anticapitalismo y socialismo. Por ejemplo, cuando él combate el parasitismo y se pronuncia por el trabajo general obligatorio, o sea, que todos debemos trabajar, dice que eso es la antesala, si no es el socialismo, por lo menos ya es una ruptura con el capitalismo. Porque si algo genera el usufructo del trabajo ajeno es el sistema del capital. Bien, y yo creo que por lo demás este texto nos remite a refuerza el tema de la discusión de cómo conducir el tema revolucionario. Si desde la burocracia o desde los consejos, desde las bases de la democracia directa. Creo que no se trata de leer más citas para no aburrir, pero eso está presente en todo el texto. Debemos recomendar sin ningún temor el uso de este material. Yasira dijo que en algún momento planteaba o avanzamos o perecemos. También decía, tener miedo a avanzar significa retroceder. Creo que no debemos tener miedo a avanzar y así estemos pasando por momentos muy difíciles. Es necesario visualizar las distintas coaliciones que se hacen en la sociedad, en las sociedades que responden a intereses de clase y precisar justamente el papel de las clases en el desenvolvimiento de la política. Que por lo demás, Lenin en todo momento recalca que la democracia no puede ser abanderada por la burguesía, que la clase auténticamente revolucionaria es el proletariado y es la que puede conducir a la democracia plena, y advierte sobre los problemas del diletantismo de la pequeña burguesía, que a nosotros nos toca de cerca, porque si en alguna sociedad numéricamente o porcentualmente es grande, la pequeña burguesía es en la sociedad venezolana. Amílcar, hay algo a lo que apunta, que me parece que también es una reflexión valiosa en nuestro momento, y en el texto Lenin dice que la gente se pregunta si la revolución ha fracasado, ¿no? Y ante esa pregunta que se hace la gente en una situación de crisis profunda, crisis económica, crisis política, crisis social, lo que dice no, en realidad no es que la revolución haya fracasado, sino que ha fracasado una forma de tratar de avanzar sin tomar las decisiones necesarias. Yo creo que eso es importante y también podemos vincularlo con otra pregunta, con otra reflexión, que es toda la reflexión sobre la cuestión de las condiciones, ¿no? Si las condiciones están dadas o no. Entonces, habría algunos compañeros que están dentro del marco del proceso bolivariano que dicen que, bueno, los problemas que tenemos son quizás porque avanzamos demasiado. Bueno, yo creo que todos aquí, seguro que todos aquí diferimos. Y también dicen algunas personas que no hay condiciones para avanzar.
Yo creo que esos temas son importantes, son temas que surgen del texto y que atraviesan nuestro presente, nuestra realidad actual. Creo que no, hay una observación, creo que la mayoría dice es que no hay condiciones para avanzar y creo que eso responde, decimos, a una visión etapista de la revolución, como que si el socialismo se va a dar por un conjunto de hechos que van en un devenir histórico, como el desarrollo de las fuerzas productivas, y ha quedado demostrado a lo largo de todas las luchas, por ejemplo, del siglo XX, que eso no ha sido así. Incluso en países donde hubo un desarrollo de las fuerzas productivas, en la misma Rusia, luego devino por sus contradicciones de nuevo en un capitalismo. Entonces, yo añadiría algo que no es de Lenin, porque Lenin no vivió el siglo XXI. En el siglo XXI es cuando es más urgente la necesidad de la revolución, porque si no el capitalismo va a destruir, y toda la tendencia actual de ese sistema de dominación, de ese sistema global, es la destrucción por vía de la guerra y por vía del agotamiento del planeta, por vía de la agresión a la naturaleza y por vía de la superexplotación o de la sobreexplotación. Creo que esas características están mucho más marcadas en el siglo XXI que en el momento cuando vivió Lenin. es más urgente. Es más urgente. Y hay otra cosa en términos de dónde posicionar la discusión, entonces el debate sería en cómo generamos las condiciones, porque esa es nuestra tarea como revolucionarios. Es decir, no hay condiciones. Sino... Yo creo que hay que aprender de Lenin a no tenerle miedo al debate. Porque Lenin incluso cuando escribe esto estaba en minoría. O sea, y no por eso se inhibió a hacer los planteamientos tal cual como él los concebía. Hay una dificultad que Lenin tuvo que enfrentar un poco más tarde, creo. Es que el hecho que Rusia, como tampoco es Venezuela, es un país de mayoría proletariado, ¿no? Entonces, cuando Lenin dice que el sujeto revolucionario en este momento es, cuando implica que es el proletariado, está pensando, creo, en una revolución internacional europea en que Rusia iba a contribuir y Alemania también. Cuando eso no se dio, estaba confrontado con el problema en que el país en que vivía, el único país que había dado una revolución, tuvo una minoría que era proletariado. Y creo que eso es muy parecido a nuestra situación. Tal vez porque aquí la mayoría, aunque tú puedes decir que son clase trabajadora, son a lo mejor, muchos son semi-empleados y de ninguna manera es que la mayoría tiene condiciones de trabajo industrial, tipo de organización y tecnificación y la conciencia que esas condiciones producen. Entonces, si el proletariado es quien tiene capacidad de hacer una democracia revolucionaria, por lo menos es un desafío en un contexto en que la mayoría puede ser que son trabajadores, pero quieren hacer ejército de reserva, más que trabajadores plenos. Claro, pero si estuviera vivo tal vez y estuviera en el contexto venezolano, pienso yo estaría muy optimista, por ejemplo, con la forma como el pueblo trabajador de Argentina, por ejemplo, ha frenado el paquete neoliberal. Se ha enfrentado, se ha movilizado y ha logrado echar para atrás muchas de las medidas que ha tratado de implantar el régimen de Macri. Pero en general, porque empiezan a moverse los pueblos en contra de la violencia, de la agresividad del neoliberalismo. El capitalismo del siglo XXI es terriblemente agresivo, destructivo y violento y va a llevar a las grandes mayorías a enfrentarlo, incluido las grandes movilizaciones de masa por distintos problemas que hay en el propio epicentro o cabeza del sistema global, que es la sociedad norteamericana. Son motivos de esperanza para que la revolución, como la entendía Lenin, tenga todavía pertinencia. Un último comentario, y es que cuando hablamos de las condiciones, de si las condiciones están dadas o no, y ustedes apuntaban que también hay que generar las condiciones correctas, creo que en cuanto a la generación de las condiciones correctas, que es una tarea que nos toca a todos los revolucionarios, a todos los que tenemos un compromiso con el proceso bolivariano, es precisamente generar espacios democráticos de participación popular. O sea, en realidad, eso de decir están dadas las condiciones o no están dadas las condiciones
es posible que no estén dadas las condiciones si no estamos dispuestos a luchar y a organizarnos. En realidad es así, no están dadas las condiciones mientras no luchamos, mientras no nos organizamos. Y allí, de alguna forma, Lenin, cuando trabaja sobre este momento, está trabajando en un momento en el que simultáneamente está haciendo un trabajo muy importante para la organización, o habían hecho previamente un trabajo muy importante para la organización. La verdad es que lo de que si las condiciones están dadas o no, pasa por nosotros de nuevo, y la alternativa es la catástrofe. La alternativa es verdaderamente una catástrofe en Venezuela y al fin en el continente latinoamericano, porque este proceso es importante para todo el continente. Cira, yo agregaría allí que no terminé de desarrollar esa idea, es generar las condiciones, pero a través de esa organización popular que tú planteas, pero también desde la toma de decisiones certeras, correctas, valorando también la apuesta acá de Lenin. Él dice, esto se va a superar tomando estas decisiones que consideraba que eran las correctas, necesarias, y para eso venciendo la pasividad, y para eso se necesita es voluntad política que también lo decía el comandante Chávez, que es también la concepción del poder. Para poder hay que en primera instancia acumular fuerza y querer también, tener esa voluntad. Bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Agradecemos al profesor Amílcar Figueroa y al resto de los compañeros, Cris y Cira, por haber estado acá debatiendo este texto tan importante. Los invitamos a ustedes a seguir leyendo, además a leer este texto de Lenin a partir del debate que hemos dado en el programa, ya que, como lo decíamos, es fundamental para el análisis y el debate en la actualidad del proceso revolucionario que atraviesa Venezuela con todas sus contradicciones. Los invitamos a visitar el canal de YouTube de Escuela de Cuadros, ahí estarán colgados todos los programas que hemos venido haciendo, y también el Twitter es Escuela Piso Cuadros. Nos despedimos, muchísimas gracias. Hasta la victoria siempre, como decimos acá. Venceremos.